En los campos de Farsalia, el 9 de agosto del 2048 a.C., dos de los más grandes generales de Roma se preparaban para decidir el destino del mundo. De un lado, Pompeyo Magno, con un ejército que duplicaba en número al de su enemigo y una caballería invencible. Del otro, Julio César, atrapado con sus veteranos recién humillados en batalla y con la moral por los suelos. ¿Cómo fue posible entonces que al final del día el ejército superior fuera aniquilado y la historia se reescribiera por la audacia de un hombre que se atrevió a apostarlo todo a una sola y desesperada treta? La respuesta a esta pregunta no comenzó en los polvorientos campos de Tesalia, sino mucho antes, en el corazón mismo de Roma, en los fríos salones del Senado. Allí, las semillas de la guerra civil habían sido sembradas y cultivadas con esmero por la envidia, el miedo y la ambición. Cayo Julio César, el conquistador de las Galias, el héroe del pueblo, se había vuelto demasiado grande, demasiado popular, demasiado poderoso para el gusto de la vieja aristocracia. Sus victorias no traían solo laureles y esclavos a Roma, sino también una peligrosa aura de poder personal que amenazaba con eclipsar la autoridad de la República. El Senado, instigado por figuras que veían en César la figura de un futuro rey, un tirano en ciernes, tomó una decisión fatídica. Lo declararon enemigo de Roma, despojándolo de sus títulos y exigiendo su rendición incondicional. Fue un desafío directo, una línea trazada en la arena política que solo podía borrarse con sangre. Para ejecutar su voluntad, el Senado no recurrió a un cualquiera, sino a su campeón más laureado, Cneo Pompeyo Magno, quien en su día fue aliado y yerno de César, pero ahora se erigía como el defensor de la tradición republicana y el único hombre con el prestigio militar suficiente para enfrentarse a las legiones de las Galias. Pompeyo aceptó el encargo, quizás con reticencia, quizás con un sentido del deber, pero la maquinaria de la guerra ya estaba en marcha y no había vuelta atrás. César, acorralado, respondió con la audacia que lo caracterizaba, cruzando el río Rubicón con una sola legión, un acto de traición que significaba el inicio de la guerra civil. La reacción de Pompeyo y del Senado fue de pánico. La velocidad del avance de César fue legendaria, una tormenta que descendía desde el norte de Italia con una rapidez que nadie había anticipado. Ciudad tras ciudad le abrían sus puertas, no tanto por amor a su causa como por el terror a sus disciplinadas legiones y el deseo de evitar un asedio. Pompeyo, consciente de que no podía organizar una defensa efectiva de Italia en tan poco tiempo, tomó una decisión estratégica crucial. Aunque humillante, decidió abandonar el suelo sagrado de Roma y replegarse hacia el este, hacia Grecia. Su plan era utilizar el vasto Mediterráneo oriental como su base de operaciones, reclutar tropas de sus provincias aliadas, usar su formidable flota para controlar el mar y, una vez fortalecido, volver para aplastar a César. La huida fue caótica. Senadores, patricios y sus familias se agolpaban en los puertos, embarcando a toda prisa, dejando atrás un vacío de poder que César ocupó sin derramar una sola gota de sangre en la capital. Al entrar en Roma, César se encontró con el tesoro público a su disposición y la libertad para planificar sus siguientes movimientos. Fue entonces cuando se enfrentó a un dilema estratégico que definiría el curso de la guerra. Pompeyo estaba en Grecia, lamiéndose las heridas, pero reuniendo un ejército colosal. Sin embargo, el poder de Pompeyo no se limitaba a Grecia, pues todavía controlaba 7 de sus legiones más veteranas, estacionadas en Hispania, un verdadero ejército profesional que podía marchar sobre Italia y atraparlo en una pinza mortal. César iba por la cabeza del león en Grecia, arriesgándose a dejar una jauría de lobos a su espalda, o asegurar primero su retaguardia en Hispania, dándole a Pompeyo un tiempo precioso para hacerse aún más fuerte. Después de una profunda deliberación, sopesando cada variable en los mapas extendidos en su tienda, César optó por la segunda opción, una decisión que demostraba su metódica y prudente audacia. Primero el ejército, luego el general, se dice que murmuró. Con la ayuda de sus legiones endurecidas en las Galias, se dirigió a Hispania como un rayo. La campaña fue un modelo de brillantez militar, no tanto por las batallas sangrientas como por la guerra de maniobras. En los alrededores de la ciudad de Ilerda, César superó tácticamente a los lugartenientes de Pompeyo, cortando sus líneas de suministro y forzándolos a una rendición humillante sin una gran batalla campal. 5 legiones enteras, veteranos de Pompeyo, depusieron sus estandartes y se rindieron a César, quien, con su característica clemencia, les perdonó la vida y les ofreció unirse a sus filas o volver a sus hogares. Con Hispania pacificada y su flanco occidental asegurado, el camino hacia Grecia estaba finalmente despejado. Regresó a Roma brevemente, donde su poder era ya incontestable, y fue nombrado cónsul el 1 de enero del año 2048 a.C., legitimando así su posición. Apenas 3 días después, casi exactamente un año después de haber cruzado el Rubicón, zarpó hacia su destino. El enfrentamiento final con Pompeyo.
Pero el mar Adriático en invierno era un enemigo en sí mismo, un campo de batalla traicionero y violento. Navegar en esa época del año era una locura, una temeridad que solo un hombre desesperado o un genio audaz se atrevería a considerar. César era ambas cosas. Sabía que la flota de Pompeyo, muy superior en número, patrullaba las costas, esperando interceptarlo. Pero también sabía que el mal tiempo podría mantener a los barcos enemigos en puerto, dándole una pequeña ventana de oportunidad. Asumió el riesgo, pero se enfrentó a un problema logístico que casi le cuesta la guerra. No tenía suficientes barcos de transporte para trasladar a todo su ejército de una sola vez. Ante esta situación, tomó otra decisión audaz y peligrosa: dividiría sus fuerzas. Lideraría personalmente la primera oleada, 7 legiones, y cruzaría el mar, esperando que los barcos pudieran regresar a Brindisi para recoger al resto de su ejército, comandado por su leal lugarteniente, Marco Antonio. La primera travesía fue un éxito milagroso. Desembarcaron en la costa de Epiro sin ser detectados, una daga clavada en el corazón del territorio enemigo. Pero cuando la flotilla de barcos vacíos emprendió el viaje de regreso, la suerte de César se agotó. La armada de Pompeyo, alertada y furiosa por su propia complacencia, apareció en el horizonte. La caza comenzó. Los barcos de César fueron interceptados, bloqueando por completo el paso y dejando a César varado en Grecia con solo la mitad de su ejército. Estaba completamente aislado en territorio hostil, con un enemigo inmensamente superior en número y con sus propias reservas y refuerzos al otro lado de un mar infranqueable. La situación era desesperada. Pompeyo, al enterarse de la increíble fortuna que los dioses le habían concedido, no perdió el tiempo. Movilizó a su gigantesco ejército y se dirigió directamente hacia César, no para librar una batalla de inmediato, sino para acosarlo, para ahogarlo, para disfrutar de su ventaja y aplastar al pequeño ejército expedicionario con el peso de sus números. César, por su parte, entendió de inmediato la gravedad de su posición. Una batalla decisiva en ese momento sería un suicidio. Su única esperanza era ganar tiempo, esperar contra toda esperanza que Marco Antonio encontrara una forma de cruzar, y mientras tanto, mantenerse en movimiento, evitar ser acorralado. Se retiró hacia el norte, buscando el refugio de la ciudad amurallada de Dyrrhachium, un importante centro de suministros de Pompeyo. Su plan era audaz: sitiar al sitiador, construir una línea de fortificaciones alrededor del campamento mucho más grande de Pompeyo, cortando su acceso a la tierra y forzándolo a depender de los suministros por mar. Fue un increíble despliegue de ingeniería militar, pero la desproporción de fuerzas era demasiado grande. Pompeyo, con su control del mar, pudo mantener a su ejército bien abastecido, mientras que los hombres de César, atrapados entre las murallas de Dyrrhachium y las fortificaciones de Pompeyo, comenzaron a pasar hambre. La tensión creció durante semanas, hasta que finalmente Pompeyo encontró un punto débil en la extensa línea de asedio de César. Lanzó un ataque sorpresa y contundente, rompiendo las defensas de César y provocando el pánico en sus filas. La batalla de Dyrrhachium fue una derrota inequívoca para César. Sus veteranos, que no habían conocido más que la victoria en las Galias, rompieron filas y huyeron. Se perdieron más de 2.000 hombres y, lo que es peor, el aura de invencibilidad de César se hizo añicos. La moral de su ejército quedó en ruinas, y el propio César tuvo que admitir que la guerra podría haberse terminado ese día si Pompeyo hubiera presionado su ventaja. Pero Pompeyo, fiel a su naturaleza cautelosa, no lo hizo. Quizás por un exceso de confianza, creyendo que el ejército de César ya estaba moralmente destruido, o quizás por temor a una trampa, detuvo la persecución y no asestó el golpe de gracia. Este fue su primer gran error, un momento de vacilación que le dio a César lo único que necesitaba: tiempo. César logró reunir a sus hombres, escapar del desastre y retirarse hacia el interior de Grecia, hacia las llanuras de Tesalia, para reorganizarse y permitir que sus tropas se recuperaran física y mentalmente. Pompeyo, por su parte, se retiró hacia el sur, convocando un consejo de guerra con sus eufóricos oficiales y senadores. La victoria en Dyrrhachium había envalentonado a su bando. El ambiente era de celebración anticipada. Algunos de sus oficiales más astutos sugirieron una estrategia brillante: aprovechar la ausencia de César para navegar hacia Italia, que estaba indefensa, y cortar de raíz sus reservas de hombres y dinero, ganando la guerra sin necesidad de otra gran batalla. Pero Pompeyo, presionado por los senadores ansiosos de volver a sus hogares y los oficiales sedientos de gloria, se negó. La opinión general era que debían perseguir a César y aniquilarlo en una batalla campal, para obtener una victoria total e indiscutible. Habían probado su sangre y querían más. La arrogancia comenzaba a nublar el juicio estratégico. Un mes pasó,
Un mes en el que los legionarios de César curaron sus heridas, recuperaron fuerzas y, sobre todo, alimentaron un silencioso y ardiente deseo de venganza. La humillación de Dyrrhachium había erosionado su orgullo, y ahora ansiaban la oportunidad de redimirse, de demostrarle a su general y al mundo que seguían siendo las mejores tropas de Roma. César, sintiendo este cambio en el ánimo de sus hombres, decidió que el momento de la verdad había llegado. Ya no podía permitirse seguir huyendo. Decidió provocar la batalla decisiva que Pompeyo tanto anhelaba, pero lo haría en sus propios términos. Marchó con su ejército, ahora ligeramente recuperado pero todavía en franca inferioridad numérica, hacia el campamento de Pompeyo, cerca de Farsalia. La aparición del ejército de César fue una sorpresa para el bando pompeyano. Lo consideraban acabado, una fuerza rota que huía para salvar la vida. Verlos marchar en formación de batalla, listos para el combate, fue un espectáculo que causó asombro y una cierta inquietud en Pompeyo. Él conocía la verdad que sus arrogantes oficiales ignoraban. A pesar de su ventaja en números, los legionarios de César eran veteranos endurecidos por una década de guerras en las Galias, mientras que muchos de los suyos eran reclutas novatos de las provincias orientales con poca o ninguna experiencia real en combate. Sabía que en un choque frontal, legionario contra legionario, la calidad de las tropas de César podría mitigar la diferencia cuantitativa. Finalmente, el 9 de agosto de ese mismo año, el día amaneció caluroso y despejado, perfecto para la batalla que pondría fin a la guerra civil romana, la batalla de Farsalia. En el momento en que los ejércitos tuvieron su primer contacto visual, la danza mortal comenzó. El primer movimiento de Pompeyo fue magistralmente prudente. Desplegó a sus legiones en la ladera de una pequeña colina, una posición defensiva innegablemente fuerte. Desde allí, dominaba la llanura. Estaba en territorio amigo, su ejército era más grande, tenía más suministros y un campamento fortificado a sus espaldas. No tenía ninguna prisa. Podía permitirse el lujo de esperar, de dejar que el sol de Tesalia castigara a las tropas de César, de forzarlos a atacar cuesta arriba, una maniobra agotadora y tácticamente suicida. César reconoció la desventaja de inmediato. Atacar esa colina sería una masacre. Su ejército, más pequeño y con la moral todavía frágil, podría romperse contra esa sólida muralla de escudos. Una vez más, cuando la fuerza bruta no era una opción, recurrió a su astucia, a su profundo conocimiento de la psicología del enemigo. Dio una orden que dejó perplejos a sus propios centuriones, ordenó a sus hombres que comenzaran a desmontar el campamento, que empacaran sus pertrechos, que dieran todas las señales de estar preparándose para una retirada. Quería que Pompeyo y, sobre todo, sus impacientes oficiales, pensaran que estaba rehuyendo el combate, que se batía en retirada. La treta funcionó a la perfección. Desde lo alto de la colina, los oficiales de Pompeyo observaron los movimientos en el campamento de César y una ola de euforia y desprecio recorrió sus filas. «¡Huye! ¡El cobarde huye!», gritaban. La presión sobre Pompeyo se volvió insoportable. Ya había derrotado a César en Dyrrhachium. ¿A qué esperaba ahora? Sus senadores y comandantes lo rodearon, instándolo, casi exigiéndole, que ordenara la persecución, que no dejara escapar la oportunidad de acabar con la guerra de un solo golpe. Pompeyo, a pesar de sus recelos, cedió. Ordenó a su ejército que descendiera de la colina y formara en la llanura para perseguir y aplastar a las legiones en retirada de César. Abandonó su posición ventajosa, el regalo que la geografía le había ofrecido. Aunque el terreno ahora era neutral, Pompeyo seguía creyendo que tenía todas las de ganar. Su plan era simple y en apariencia infalible. En el momento en que César vio al ejército de Pompeyo abandonar la seguridad de la colina y desplegarse en la llanura, listos para la batalla, una leve sonrisa debió asomar a sus labios. La trampa había funcionado. Detuvo de inmediato las labores de desmontaje del campamento y gritó la orden que sus hombres anhelaban escuchar. «¡A las armas! ¡Preparaos para la batalla!». La farsa había terminado. El verdadero combate estaba a punto de comenzar. El plan de Pompeyo se basaba en su abrumadora superioridad numérica. Su infantería, desplegada en una línea densa y profunda, parecía impenetrable. Su estrategia era pasiva pero letal. Dejaría que la infantería de César cargara primero, que se desgastara y se estrellara contra su muro de escudos. Mientras el centro estaba trabado en un combate brutal, él desataría su carta de triunfo, su arma decisiva, su masiva caballería, que superaba la de César en una proporción de 7-1. Esta caballería, concentrada en su flanco izquierdo, recibiría la orden de cargar, rodear la línea de César y atacar su retaguardia y su flanco, provocando un colapso total. Para asegurar el éxito de esta maniobra, Pompeyo había anclado su flanco derecho en la orilla del río Nipeo, una barrera natural que lo protegía de ser rodeado por ese lado.
Con su flanco derecho seguro gracias al río, podía concentrar toda su energía y sus mejores tropas en el devastador golpe de su flanco izquierdo. Era un buen plan, lógico, sólido y que aprovechaba al máximo sus ventajas. Las probabilidades estaban en su contra, y César no tenía muchas opciones. Pero César tenía unas bajo la manga, uno que nadie en el ejército de Pompeyo podía siquiera imaginar. Antes de la batalla, había hecho algo inusual. Había retirado una cohorte de cada una de sus legiones de la tercera línea, formando una cuarta línea de unos 3.000 de sus legionarios más duros y experimentados, y la había escondido detrás de su propia caballería, con órdenes muy específicas y extrañas. César dio la orden y su primera línea de infantería comenzó a avanzar. El silencio tenso se rompió por el estruendo de miles de sandalias marchando al unísono sobre la tierra seca. Cuando estuvieron a la distancia adecuada, los legionarios de César lanzaron su grito de guerra y cargaron. Pero entonces ocurrió algo extraño. La infantería de Pompeyo no se movió. No devolvieron la carga, como era costumbre en las batallas romanas para encontrarse en el medio. Simplemente esperaron, pasivos, con sus jabalinas listas, una táctica diseñada para que los hombres de César llegaran agotados y con la formación rota por la carrera. Al notar esto, los veteranos de César demostraron una disciplina que dejó al ejército enemigo boquiabierto. En lugar de estrellarse desordenadamente contra la línea enemiga, a medio camino de su carga, frenaron, se detuvieron y retrocedieron unos pasos para reformar su línea impecablemente. Fue una muestra de control y profesionalismo casi sobrehumana. Tras tomarse un respiro, lanzaron sus jabalinas con una calma mortal y cargaron de nuevo, esta vez impactando con toda su fuerza contra las filas pasivas de Pompeyo, que ya estaban en desorden por la sorpresa de la maniobra anterior. A pesar de la brillantez de sus legionarios, la infantería de César estaba ahora bloqueada, trabada en un combate salvaje y sangriento en el centro, exactamente como Pompeyo había planeado. Era el momento. Con el centro de la batalla fijado, Pompeyo dio la orden que creía que le daría la victoria. Toda su caballería, miles de jinetes resplandecientes, avanzó en su flanco izquierdo. Era la carta de triunfo, la fuerza que decidiría la batalla. La escasa caballería de César, superada en número, salió a su encuentro valientemente, pero su tarea no era ganar, sino ejecutar una farsa. Tras un breve y desigual enfrentamiento, la caballería de César rompió filas y huyó en una aparente retirada caótica, pasando por detrás de su propia línea de infantería. La caballería de Pompeyo, eufórica y segura de la victoria, cayó en la trampa. Rompieron su formación y se lanzaron en una persecución desordenada, ansiosos por cazar a los jinetes en fuga y caer sobre la retaguardia de César. De repente, en medio del polvo y la confusión de la persecución, la caballería pompeyana se encontró cara a cara con lo imposible. Allí, donde no debía haber nada, se erigía una sólida línea de 3.000 legionarios de infantería, la cuarta línea secreta de César, que había permanecido oculta hasta ese preciso instante. Y estos legionarios no sostenían sus espadas. César les había dado una orden específica: debían ignorar sus gladius y usar sus pilums, sus pesadas jabalinas, no como armas arrojadizas, sino como lanzas, clavándolas en el suelo y apuntando hacia arriba, creando un erizo de acero perfecto para detener una carga de caballería. El resultado fue una carnicería. La caballería de Pompeyo, lanzada a toda velocidad y sin formación, se estrelló contra ese muro de lanzas improvisado. Los caballos de la primera fila se empalaron, cayeron y provocaron un caos absoluto mientras las filas traseras, incapaces de frenar, chocaban contra ellas. Los jinetes, sin espacio para maniobrar, se convirtieron en blancos fáciles para los experimentados legionarios. En cuestión de minutos, la élite del ejército de Pompeyo, su carta ganadora, fue aniquilada. Los que no murieron huyeron del campo de batalla en un pánico absoluto, contagiando el terror a su paso. Pompeyo, observando desde su puesto de mando, vio cómo su carta más importante se desvanecía en una nube de polvo y sangre. Acababa de perder la batalla, aunque aún no lo sabía. Los hombres de la cuarta línea de César, una vez más, demostraron su increíble disciplina. En lugar de perseguir a la caballería en fuga, se reagruparon, formaron un bloque mixto con la propia caballería de César, que ahora volvía al combate, y avanzaron como una sola unidad. Rápidamente, rodearon el ahora desprotegido flanco izquierdo de la infantería de Pompeyo. Al mismo tiempo, César dio su última orden, envió a todas sus reservas, su tercera línea de infantería al combate. Estaba usando el 100% de sus hombres, aplicando una presión máxima e insoportable sobre las líneas pompeyanas. El flanco izquierdo de Pompeyo, atacado por el frente, por el flanco y por la retaguardia, se desintegró. El pánico se extendió como una plaga, creando un efecto dominó. Unidad tras unidad, el ejército de Pompeyo se derrumbó,
desde el flanco izquierdo hasta el río, donde muchos murieron ahogados intentando escapar. Contra todo pronóstico, César había logrado una victoria total, absoluta y decisiva, desintegrando por completo al ejército de su rival. Pompeyo, al ver la catástrofe, simplemente se dio la vuelta, cabalgó de regreso a su campamento y huyó, un hombre derrotado cuyo mundo se había derrumbado en el transcurso de una sola tarde. Durante los siguientes 2 años, intentaría desesperadamente reunir otro ejército, pero su espíritu y su suerte se habían roto en Farsalia. Su intento fracasó, y la guerra, en esencia, había terminado en aquellos campos de Tesalia donde la astucia había triunfado sobre la fuerza.